Buenas noches. Bienvenido a Increíble pero Real. Mi nombre es Roberto, pero puedes llamarme Beto. Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás escuchando y qué hora es ahora mismo por allá? Esta noche voy a compartir contigo una nueva serie de relatos reales, historias contadas por personas comunes, en situaciones que parecían seguras hasta que algo salió mal. No son leyendas, no son inventos, son experiencias reales y todas tienen algo en común. Puedes escuchar estos relatos en el trabajo, en el coche o antes de dormir. Acomódate, vamos a empezar. El viaje había sido idea de mi primo, no mía. Yo tenía 20 y tantos años y apenas algo de experiencia acampando, mientras que él llevaba haciéndolo desde adolescente. Había sido scout, conocía senderos, sabía leer mapas y siempre hablaba del bosque como si fuera un lugar familiar, casi doméstico. Yo confiaba en eso. Confiaba en que, mientras estuviéramos juntos, nada realmente malo podía pasar. Salimos a mitad de semana para evitar gente. Dejamos el auto en una zona habilitada, cerca de un área de picnic vacía, y nos internamos caminando con mochilas pesadas y el sonido constante de nuestras pisadas sobre hojas secas. El lugar estaba rodeado de árboles altos y densos, tan juntos que la luz del sol entraba en líneas delgadas. Después de unos 20 minutos encontramos un claro suficiente para armar las carpas. No era perfecto, pero estaba alejado del sendero principal, y eso era justo lo que buscábamos. Armamos el campamento sin apuro. Él montó su carpa en minutos. La mía me tomó bastante más. Hicimos un pequeño círculo de piedras para el fuego y preparamos la leña que habíamos traído. A medida que el sol empezaba a bajar, el bosque se volvía más silencioso, como si algo se apagara lentamente alrededor nuestro. Encendimos el fuego, cocinamos algo sencillo y abrimos unas cervezas. Durante un rato, todo fue exactamente como debía ser. Hablamos de cosas viejas, de recuerdos, de planes que probablemente nunca íbamos a cumplir. Teníamos música baja sonando desde un parlante pequeño. Era uno de esos momentos que hacen que valga la pena salir de la ciudad. Cuando cayó la noche por completo, el fuego se convirtió en la única fuente de luz y el resto del bosque pasó a ser una masa oscura imposible de leer. Fue mientras jugábamos cartas que noté algo extraño. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento. Era un sonido bajo, casi imperceptible, como un murmullo irregular que venía desde más allá de los árboles. Le pedí que apagara la música. El silencio que siguió fue incómodo. Entonces lo escuchamos con claridad. Alguien tarareando. No era fuerte, pero era inconfundible. Una melodía sin forma, sostenida, acompañada de pasos lentos sobre el suelo del bosque. Me quedé completamente quieta. Él buscó la linterna, pero cuando logró encenderla y apuntar hacia la oscuridad, el sonido ya se había desvanecido. No vimos nada. No había linternas, ni ramas moviéndose, ni señales evidentes de que alguien hubiera estado allí. Le pregunté si eso era normal. Me dijo que no, que era raro que alguien estuviera tan adentro del bosque a esa hora, y más aún acercándose a un campamento sin decir nada. Intentó restarle importancia, pero noté que también estaba tenso. Volvimos a sentarnos, esta vez sin música, hablando en voz más baja. Minutos después, algo cayó en medio del claro. Un objeto largo, pesado, un palo grueso que aterrizó cerca del fuego. No había caído desde arriba, había sido lanzado. Nos levantamos de golpe. Él gritó hacia la oscuridad insultando, pidiendo que quien fuera se fuera. No hubo respuesta inmediata, pero sí escuchamos pasos alejándose lentamente. Le dije que deberíamos irnos, que empacar en la oscuridad era difícil, pero quedarse era peor. Él se negó.
Dijo que movernos de noche era peligroso, que no sabíamos el terreno, que teníamos spray de defensa y que lo mejor era quedarnos atentos hasta el amanecer. No me convenció, pero no tenía muchas opciones. Seguimos escuchando ruidos durante horas, ramas quebrándose, pasos que parecían rodearnos, pausas largas de silencio que eran peores que cualquier sonido. Finalmente, nos metimos en las carpas. Él dijo que haría guardia primero. Yo me acosté con el corazón acelerado, intentando convencerme de que todo estaba bajo control, sin saber que esa noche todavía no había mostrado lo peor. No sé en qué momento me dormí. Recuerdo estar acostada con los ojos abiertos, escuchando cada crujido del bosque, hasta que el cansancio me venció sin avisar. Despertar en una carpa siempre es confuso, pero esa vez fue distinto. Abrí los ojos de golpe con la sensación clara de que alguien estaba cerca. No escuchaba nada, pero mi cuerpo estaba en alerta, como si hubiera sido despertado a propósito. Al principio pensé que era mi primo. Supuse que venía a avisarme que era mi turno de vigilar. Vi una silueta oscura frente a la entrada de la carpa, apenas recortada por la luz mínima de la luna que se filtraba entre los árboles. La figura estaba inmóvil, demasiado cerca. Murmuré su nombre en voz baja, todavía medio dormida. No hubo respuesta. La silueta se movió apenas, como si se inclinara hacia mí. Fue entonces cuando escuché el sonido del cierre subiendo de golpe. La entrada de la carpa se cerró por completo y la figura desapareció. Me incorporé de inmediato, con el pulso acelerado. Algo no estaba bien. Esperé unos segundos, escuchando. Entonces oí pasos alejándose, lentos, sin apuro, perdiéndose entre los árboles. Salí de la carpa con cuidado. El fuego estaba completamente apagado. El claro estaba sumido en una oscuridad casi total. Miré hacia la carpa de mi primo. Estaba cerrada. Me acerqué y susurré su nombre. No respondió. Sentí un nudo en el estómago. Abrí el cierre con manos temblorosas y lo vi dormido profundamente, enroscado en su bolsa, como si nada hubiera pasado. Lo desperté sacudiéndolo. Cuando abrió los ojos, le dije todo de golpe, atropellando las palabras. Al principio parecía desorientado. Luego, cuando terminó de entender, su expresión cambió por completo. Agarró el spray y salió conmigo al claro. Nos quedamos parados, espalda con espalda, girando lentamente, tratando de ver algo entre la negrura del bosque. Fue entonces cuando volvió el sonido, el tarareo. Más cerca esta vez, no venía de un solo punto, parecía rodearnos, apareciendo y desapareciendo entre los árboles. Mi primo me dijo que entráramos juntos en su carpa. Corrimos sin discutir. Cerramos el cierre y nos quedamos sentados, en silencio, con el spray entre nosotros. Las horas se hicieron interminables. A veces el bosque quedaba en silencio absoluto. Otras escuchábamos pasos, respiraciones, ramas que se partían demasiado cerca. En un momento juré escuchar una risa baja, ahogada. Mi primo me pidió que no hiciera ruido, que no respondiera a nada. Yo asentía, con lágrimas corriéndome por la cara, sin atreverme a limpiarlas. Cuando por fin empezó a clarear, la tensión no desapareció, al contrario. Con la primera luz, vimos marcas alrededor del claro, pisadas, no de animales, demasiado definidas, demasiadas. Daban vueltas alrededor de las carpas, acercándose, alejándose, como si alguien hubiera caminado durante horas observándonos. No hablamos. Empacamos todo en silencio, lo más rápido que pudimos. Cada ruido nos hacía girar la cabeza. Cuando por fin empezamos a caminar de regreso por el sendero, no miré atrás ni una sola vez. Sentía que si lo hacía, algo estaría ahí, demasiado cerca. Llegamos al auto sin cruzarnos con nadie. El bosque parecía normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Durante el viaje de vuelta casi no hablamos.
Él intentó racionalizarlo, decir que quizá había sido alguien jugando una broma pesada o alguien alterado. Yo no dije nada. Sabía que no encajaba. Nunca volví a acampar. Años después, todavía sueño con ese tarareo sin melodía, flotando entre los árboles. Aprendí algo esa noche. En lugares donde no debería haber nadie, la presencia humana es a veces lo más aterrador de todo. Acepté ese trabajo porque necesitaba el dinero. No había mucho que pensar. Era un turno nocturno, bien pago, en una casa tranquila de un barrio residencial. La hija de la mujer me explicó todo por teléfono. Su madre tenía problemas cognitivos. A veces se desorientaba por las noches. Podía levantarse confundida, pero nunca había sido violenta. Yo ya tenía experiencia cuidando personas mayores, así que no me pareció algo fuera de lo normal. Llegué a la casa al atardecer. La hija me recibió apurada, vestida con uniforme de trabajo, visiblemente cansada. Me presentó a su madre, una mujer de unos 60 y tantos años, delgada, con el cabello canoso y una expresión ausente pero amable. Me sonrió cuando le dije mi nombre. Parecía tranquila. Antes de irse, su hija me repitió que, si su madre se levantaba durante la noche, lo mejor era hablarle con calma y acompañarla de vuelta a la cama. Me aseguró que el turno era tranquilo, que probablemente no pasaría nada. La casa era grande, silenciosa, con luces bajas y pasillos largos. Después de acostar a la señora, me quedé en el living mirando televisión. Todo estaba en orden. Pasó más de una hora sin ningún ruido. Empecé a relajarme. Pensé que quizá había exagerado al preocuparme. Fue cerca de la medianoche cuando escuché pasos en el piso de arriba, lentos, arrastrados. Me levanté del sillón y me acerqué a la escalera. Llamé a la mujer por su nombre, con voz suave. No respondió. Los pasos se detuvieron. Luego, escuché una puerta cerrarse. Esperé unos segundos más y volví al living. Me convencí de que había ido al baño y regresado a su cuarto. Un rato después, cuando fui a la cocina a buscar algo para comer, casi se me cayó el plato de las manos. Ella estaba de pie en la entrada de la cocina, inmóvil, mirándome. No había encendido la luz. Su cara estaba parcialmente en sombras. Le pedí disculpas por haberla despertado y le pregunté si necesitaba algo. Su expresión cambió de golpe. Su rostro se tensó y empezó a gritar, preguntándome quién era y qué hacía en su casa. Intenté explicarle con calma. Le dije quién era, que estaba allí para cuidarla, que su hija me había contratado. Al principio parecía no escucharme, pero después de repetirlo varias veces, su respiración se calmó un poco. Logré acompañarla de regreso a su habitación. Le di agua, la ayudé a acostarse y me aseguré de que tomara la pastilla que su hija había dejado preparada. Finalmente cerró los ojos. Volví al living, pero ya no me sentía tranquila. Algo en su mirada me había incomodado. Me senté, pero no pude concentrarme en la televisión. Cada sonido me ponía en alerta. Cerca de las 2 de la mañana, el cansancio me ganó. Había una habitación de huéspedes donde podía descansar un poco. Dejé la puerta entreabierta, tal como me habían indicado, y me acosté sin apagar del todo la luz. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me despertó un ruido seco, repetitivo. Al principio pensé que era parte de un sueño. Luego lo escuché otra vez. Un golpe, otro más. Provenía de la planta baja. Me incorporé de golpe. El sonido seguía, rítmico, constante, como algo que se abría y se cerraba una y otra vez. Bajé las escaleras con cuidado, llamando su nombre en voz baja. Al llegar a la cocina, vi la silueta de la mujer frente al horno. Estaba abriendo y cerrando la puerta con fuerza, una y otra vez. No había encendido la luz, solo su figura moviéndose en la oscuridad. Me quedé paralizada unos segundos antes de llamarla.
Cuando dije su nombre en voz alta, se detuvo. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Su expresión era completamente vacía. Cerró el horno por última vez y empezó a caminar en mi dirección, sin decir una palabra. Sentí un frío intenso recorrerme el cuerpo. Algo en ese momento me hizo entender que esa noche estaba a punto de salirse de control. Retrocedí un paso cuando empezó a acercarse. Le hablé despacio, usando el mismo tono que había funcionado antes, pero esta vez no hubo reacción. Sus ojos estaban abiertos, fijos, como si no me estuviera viendo a mí, sino algo detrás. Pasó a mi lado sin mirarme y subió las escaleras con una lentitud antinatural. No corrí detrás de ella, me quedé quieta, escuchando cómo sus pasos se alejaban hasta desaparecer en el piso de arriba. Me tomó varios segundos reaccionar. Subí con cuidado, apoyando la mano en la baranda para no hacer ruido. La puerta de su habitación estaba cerrada. Toqué suavemente y dije su nombre. No hubo respuesta. Giré el picaporte despacio y empujé apenas. La vi de pie, junto a la cama, mirando la pared. No se movía. Su postura era rígida, incómoda, como si llevara demasiado tiempo así. Le pedí que se acostara. No respondió. Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver su perfil. Su mandíbula estaba tensa, los labios apretados. Repetí su nombre. Entonces, sin previo aviso, habló. Me preguntó quién era yo, pero esta vez su voz era distinta, más grave, más firme. No sonaba confundida, sonaba molesta. Intenté explicarle otra vez, pero me interrumpió levantando la mano. En ese momento vi el brillo metálico. Tenía un cuchillo de cocina en la mano derecha, agarrado con fuerza. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi primera reacción fue levantar las manos y decirle que se calmara, que no quería hacerle daño. Ella dio un paso hacia mí. No gritó, no hizo ningún movimiento brusco. Eso fue lo más aterrador. Caminó despacio, con el cuchillo a la altura del pecho, repitiendo que no sabía quién era yo y que debía irme de su casa. Mi mente se aceleró, buscando una salida. Estaba entre ella y la puerta. No podía pasar sin acercarme demasiado. Le pedí que dejara el cuchillo en la cama. Le dije que su hija volvería pronto, que todo estaba bien. Por un segundo, dudó. Bajó un poco la mano. Pensé que iba a funcionar. Entonces dio otro paso hacia mí y levantó el cuchillo otra vez, más alto. No esperé más. Me moví hacia un costado, rodeando la cama, manteniendo distancia. Cuando vi una abertura, corrí hacia la puerta. Bajé las escaleras casi cayéndome. Escuché su voz detrás de mí, repitiendo la misma frase una y otra vez. Llegué a la puerta principal, agarré mis zapatos y salí descalza al jardín delantero. El aire frío me golpeó de lleno. Cerré la puerta detrás de mí y me alejé lo más que pude, sin dejar de mirar la casa. Llamé a su hija con las manos temblando. Le dije que su madre tenía un cuchillo y que no podía volver a entrar. Ella empezó a gritarme por teléfono, diciendo que no debía haberla dejado sola, que estaba exagerando. Le dije que no pensaba volver a entrar bajo ninguna circunstancia. Colgué y llamé a emergencias. No quería problemas, pero tampoco quería morir esa noche. Esperé afuera hasta que llegó la hija. Entró corriendo a la casa sin decirme nada. Minutos después, salió diciendo que su madre estaba dormida, que no había pasado nada, que el cuchillo estaba en la cocina. Me miró como si yo fuera la culpable. Yo no discutí. Solo le dije que me iba y que no volvería jamás. Antes de irme, un policía me pidió que explicara lo sucedido. Mientras hablaba, vi a la mujer parada en la ventana del piso de arriba, mirándonos. No tenía el cuchillo, pero su expresión era la misma, vacía, fija. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Nunca acepté otro turno en esa casa. Años después, sigo trabajando en cuidados nocturnos, pero aprendí a poner límites claros.
Hay situaciones que no están en ninguna descripción de trabajo. Hay noches que no deberían ponerse en riesgo por ningún dinero. Y hay miradas que te dejan claro, sin decir una palabra, que ya no estás a salvo. Era demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, pero lo suficientemente grande como para recordar cada detalle. Tenía alrededor de 8 años y esa noche se suponía que debía ser normal. Mis padres habían salido de apuro después de recibir una llamada. Algo relacionado con mi hermano mayor. No me explicaron mucho. Solo recuerdo a mi madre agachándose frente a mí, diciéndome que me fuera a la cama y que no bajara por nada del mundo. La casa quedó en silencio poco después de que se fueron. Al principio intenté dormir, pero la sensación de estar solo era nueva para mí. No era miedo exactamente, más bien una inquietud rara, como si algo no estuviera bien, aunque no supiera qué. Me di vuelta varias veces en la cama, escuchando los sonidos habituales de la casa, el tic-tac del reloj, el zumbido lejano de la heladera, algún auto pasando a lo lejos. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el primer ruido. Un golpe seco abajo. Me incorporé en la cama. Pensé que mis padres habían vuelto y que no querían despertarme. Llamé en voz baja, pero nadie respondió. Escuché pasos, lentos, pesados. Se movían por la planta baja como si alguien estuviera revisando cosas. Cajones, puertas. El sonido inconfundible de algo abriéndose y cerrándose. Mi mente infantil empezó a buscar explicaciones. Pensé en mi hermano. Pensé que quizá había llegado antes que mis padres. Me aferré a esa idea porque era la única que me hacía sentir un poco más tranquilo. Aún así, no bajé. Me quedé sentado en la cama, con la sábana apretada entre los dedos. Los pasos se detuvieron. Por unos segundos hubo silencio. Luego los escuché subir las escaleras. Cada crujido se sentía demasiado fuerte. Mi corazón empezó a latir tan rápido que me dolía el pecho. La sombra de alguien apareció bajo la rendija de mi puerta. No había luces encendidas, todo estaba a oscuras. La puerta se abrió lentamente, no del todo, solo lo suficiente como para que una silueta se recortara en el marco. No pude ver una cara, solo una forma alta, inmóvil. Dije los nombres de mis padres. No hubo respuesta. Pregunté quién era. Tampoco respondió. La puerta se cerró con cuidado, sin hacer ruido, como si quien estuviera ahí no quisiera ser escuchado. Me quedé congelado. No lloré, no grité, no me moví. Escuché los pasos alejándose por el pasillo y bajando las escaleras otra vez. Me convencí de que había sido mi imaginación, que estaba soñando despierto, que no tenía sentido asustarme. Pasó un rato largo sin ruidos. El silencio volvió a sentirse pesado. Decidí bajar. No sé por qué. Tal vez quería comprobar que todo estaba bien. Bajé los escalones despacio, apoyando los pies con cuidado. La cocina estaba a oscuras. Desde el marco de la puerta vi algo que me heló la sangre. Había una persona de pie en el medio de la cocina, alta, de espaldas. No se movía. La llamé pensando otra vez que era mi padre. La figura giró apenas la cabeza y habló. Me dijo que volviera a mi cuarto. Su voz era profunda, extraña. No sonaba como la de nadie que yo conociera. Corrí. Subí las escaleras sin mirar atrás y me metí en mi cama, tapándome hasta la cabeza. Me quedé así, temblando, hasta que escuché la puerta principal abrirse de golpe y voces conocidas llenaron la casa. Mis padres habían vuelto. Cuando les conté lo que había pasado, la casa se llenó de movimiento. Mi padre buscó por todas partes. Mi madre llamó a la policía. Yo no entendía del todo, pero sabía que algo había estado muy mal. Más tarde me explicaron que se habían ido de casa con tanta prisa que olvidaron cerrar la puerta con llave. No encontraron a nadie, no faltaba nada.
Pero esa noche aprendí algo que me acompañó toda la vida. Incluso los lugares que crees más seguros pueden volverse extraños cuando baja la guardia. Y a veces el peligro entra sin hacer ruido. No recuerdo en qué momento dejé de temblar, solo sé que esa noche no volví a dormir. Me quedé despierto en mi cama, con la luz encendida, escuchando a mis padres hablar en voz baja con los policías en la sala. Cada sonido nuevo me hacía pensar que alguien seguía escondido en la casa, esperando el momento de salir otra vez. Aunque me dijeron que ya estaba todo revisado, yo no podía creerlo del todo. Durante los días siguientes, la casa se sintió distinta. Los espacios que conocía de memoria parecían más grandes, más vacíos. El pasillo se me hacía demasiado largo. La cocina, donde había visto aquella figura, se convirtió en un lugar que evitaba cuando podía. Mis padres intentaron seguir con la rutina, pero noté que ellos también estaban más atentos. Revisaban puertas y ventanas varias veces antes de acostarse. Cerraban con llave incluso de día. Yo no hablaba mucho de lo que había pasado. Cada vez que alguien me preguntaba, me limitaba a repetir lo mismo, que había escuchado ruidos, que había visto a alguien, que me había dicho que volviera a mi cuarto. Los adultos intercambiaban miradas incómodas, como si no supieran qué hacer con esa información viniendo de un niño. A veces sentía que dudaban, y eso me hacía sentir aún peor. Las noches se volvieron difíciles. Me despertaba con cualquier ruido, soñaba con pasos en las escaleras, con puertas abriéndose despacio. En mis sueños, la figura nunca tenía rostro, pero siempre estaba ahí observando. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, convencido de que la casa no estaba tan vacía como parecía. Semanas después, mis padres me sentaron en la mesa del comedor y me explicaron lo que había pasado en realidad. Mi hermano había tenido un accidente y ellos habían salido de urgencia. En el apuro, nadie había pensado en cerrar la puerta con llave. Un desconocido había entrado mientras la casa estaba vacía. No sabían quién era ni qué buscaba. Tal vez dinero, tal vez solo un lugar donde esconderse. El hecho de que no se hubiera llevado nada no significaba que no hubiera estado allí. Esa explicación no me tranquilizó. Al contrario, entenderlo hizo que todo fuera más real. Ya no era solo algo confuso de la infancia, era la certeza de que alguien había caminado por mi casa mientras yo estaba solo, que había subido las escaleras, que había abierto mi puerta, que había decidido no hacerme daño por razones que nunca conocería. Con el tiempo, la vida siguió. Crecí. Cambiamos algunas cerraduras. La rutina volvió a parecer normal, pero algo en mí se había quedado atrapado en esa noche. Me volví más cuidadoso que otros niños, más desconfiado, siempre atento a los sonidos, a las sombras. Mis padres decían que era madurez temprana. Yo sabía que era miedo aprendido. Años después, ya adulto, entendí que lo más perturbador no fue haber visto a ese extraño, sino la forma en que se fue. No corrió, no hizo ruido, no mostró apuro. Cerró mi puerta con cuidado. Me habló con calma, como si no quisiera asustarme, como si yo fuera solo un obstáculo menor en su camino. Nunca supe si la policía encontró a alguien relacionado con ese ingreso. Nunca hubo noticias. Para todos los demás, fue solo un susto. Para mí, fue la primera vez que entendí que el peligro no siempre entra rompiendo puertas o gritando amenazas. A veces entra en silencio, observa, decide y se va sin dejar rastro. Todavía hoy, cuando me quedo solo en una casa ajena o escucho pasos que no puedo ubicar, vuelvo a sentir esa misma sensación en el pecho, esa certeza incómoda de que no todo lo que se mueve hace ruido y de que algunas presencias pasan por tu vida una sola vez, lo suficiente para cambiar la forma en que miras el mundo para siempre. Hasta aquí llegaron los relatos de hoy. Si alguna de estas historias se quedó contigo más tiempo del esperado, déjame un comentario.
Te leo siempre. Si quieres seguir escuchando relatos como estos, puedes suscribirte al canal. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.